¿Cuál ha sido el análisis que usted tiene, las razones por las cuales considera usted la inhabilitación? Sí, mira, lo primero que dijeron extraoficialmente en la primera semana era que le faltaba una firma a mi hoja de vida. En consecuencia, yo solicité una audiencia a la comisión para que con mi persona, ¿no? O sea, yo presente en la sala, pudieran abrir el sobre, que en realidad es un cajón, donde están mis documentos, y yo pudiera establecer ahí, o ellos, que sí he cumplido con el reglamento. El reglamento establece un mecanismo de verificación de la hoja de vida, que es el anexo donde se transcribe literalmente la hoja de vida y se la firma. Entonces yo les dije que de acuerdo al reglamento, el artículo 8, parágrafo segundo, ahí dice cómo es el mecanismo de verificación de la hoja de vida debidamente firmada, y que ese documento yo lo he adjuntado. Lo que pasa es que el día que yo llegué a postularme, el secretario no me quiso recibir el disco magnético y el formulario con mi hoja de vida firmada, porque me dijo que debería introducirlo al sobre. Entonces ese rato yo corté el cajón, introduje, todo el mundo me filmó, están las filmaciones, están las fotografías, introduje el disco, introduje el formulario, el anexo con mi hoja de vida firmada, y lo volví a cerrar y presenté la documentación. Entonces, en la primera parte, ellos dicen que no había firmado la hoja de vida, ¿no? Pero para aliviar cualquier criterio subjetivo, ellos tenían que basarse en lo que dice el reglamento, porque ahí establece cómo es el mecanismo de verificación. Bueno, esa es la primera parte. Luego entramos ya esta semana. Entonces yo volví a escribir otra vez a la comisión y les dije que por favor me dé una respuesta por escrita. Y el otro día me han notificado y resulta que ya no era que le faltaba una firma a la hoja de vida, sino que ahora me señalan dos cosas más. Uno, que tengo una deuda con la Contraloría, y dos, que no existe en el sobre el formulario con el anexo con mi hoja de vida debidamente firmada. Entonces, el día de ayer yo he presentado la impugnación. Les he dicho que, uno, que tengo un certificado de la Contraloría que establece que no debo nada. Les he presentado en original el día de ayer. Dos, que en el tema de la hoja de vida, lo que dice el reglamento es el formulario, el anexo 1, que es un documento con verde, donde tú colocas tu hoja de vida y la firmas, que eso he introducido y es parte de mi documentación. Y tres, he presentado los videos y las fotografías que demuestran que el día en que yo me he postulado, como el secretario no me quiso recibir esa documentación y era parte del sobre, yo abrí, introduje y lo cerré, y por lo tanto, entonces les he dicho que me tienen que habilitar. Pero como me han notificado indicando que no es parte de mi sobre este documento que es tan importante, entonces el día de ayer yo he procedido a presentar una demanda penal contra toda la Comisión Mixta de Constitución y Legislación y Sistemas Electorales en la vía penal, para que sea un fiscal el que los cite y les pregunte qué han hecho con ese formulario, mi hoja de vida firmada, porque además el reglamento señala en el artículo 22 que ellos son custodios de toda la documentación. La comisión es responsable. Por lo tanto, les estoy haciendo una demanda penal por incumplimiento de deberes y otros delitos que aparentemente estarían cometiendo en contra mía. Eso es lo que te puedo comentar así de manera muy breve de lo que ha sucedido. Señor Morales, usted había presentado, obviamente, como nos explica, toda la documentación que se requiere para esta postulación. Queremos entender, todo y cada uno de los elementos que usted ha presentado, seguramente usted tiene una copia formal al hacer entrega seguramente de esta documentación, y usted avala que toda la documentación ha sido entregada, ¿no es cierto? Y seguramente esto también va a formar parte de los alegatos que usted está realizando. Así es, ¿no? Dijeron que no había firmado la hoja de vida, entonces la pregunta que yo les hacía era, tiene que haber un mecanismo de verificación, ¿no? Se firma al principio de la hoja de vida, se firma al final, a un costado, con rojo, con azul, con negro, o puedes firmar incluso después que has colocado tus descargos, tus certificados de trabajo,
etcétera, etcétera. En el caso mío yo estoy presentando libros, he presentado videos. Entonces no queda claro dónde tienes que presentar la firma en el currículum, en la hoja de vida. Y entonces el reglamento es muy sabio porque dice en el mismo artículo 8, después de que están los requisitos, que se debe llenar el anexo correspondiente a la hoja de vida y firmarla, y eso es parte de los documentos que hay que presentar. Entonces yo he presentado ese documento y durante todo este tiempo yo he argumentado a la comisión que sí he firmado mi hoja de vida, que es ese formulario de acuerdo al reglamento. Resulta que ha desaparecido el documento. Eso es grave, es gravísimo, porque además me han notificado por escrito que ese documento no está en mi sobre. Y por suerte, lo que ha pasado el día en que yo me he postulado, me he inscrito el 31 de marzo, es que como el secretario me dijo que lo introduzca en el sobre, y yo he abierto el sobre, lo he cortado, he colocado el documento y todos los periodistas que estaban ese día me han filmado. Han visto, o sea, tengo las fotos, tengo los videos. Entonces es grave lo que te comento, porque es la palabra de la comisión contra la mía, la que han tratado de hacer ahora para excluirme. Es decir, ya no era solamente la firma que faltaba, sino que de acuerdo al reglamento tenía que ser el anexo, que lo he presentado, sino que también me decían que no tenía, que tenía un informe adverso en la Contraloría. Entonces han ido aumentando cosas y yo les he desbaratado las tres cosas. Pero lo que no puedo admitir y es inadmisible, y esto la población lo tiene que conocer, es que siendo la comisión, de acuerdo al artículo 22 del reglamento de postulación y selección a defensor del pueblo, el garante de la documentación, el custodio oficial, no puede desaparecer un solo papel. No puede desaparecer menos un documento tan importante, porque en este documento yo me juego la posibilidad de ser habilitado o no habilitado para la siguiente fase, que ya va a ser la fase de calificación de méritos, luego viene el examen. Si eso están haciendo con un postulante a defensor del pueblo, imagínense pues lo que van a hacer y lo que hacen con un ciudadano común y silvestre. Y no es que yo quiera ponerme en un estado superior a cualquier ciudadano. Si eso están haciendo conmigo, no, imagínense lo que pueden hacer con otras personas. Por eso la demanda penal no es por mi inhabilitación. La demanda es penal es porque están ellos incumpliendo sus deberes al hacer desaparecer un documento que es fundamental en este proceso de postulación. Eso es importante detallarlo. Señor Morales, vamos a hacer una pregunta tal vez muy ingenua en este caso. ¿A qué atribuye que esta documentación supuestamente se haya extraviado, se haya perdido, como usted bien relata? Los custodios de esto precisamente también se están jugando su cargo, ¿no? Porque la ley lo determina así, hay una norma establecida y ellos conocen bien las normativas. Entonces, ¿a qué atribuiría esta supuesta pérdida? Mira, si ellos no quisieran por una razón política que yo pase a la siguiente fase, se entendería, ¿no? Por sus razones políticas. Pero incluso ellos podrían aceptar y decir, ya, que pase a la siguiente fase, finalmente el MAS no va a votar por este señor, ¿no? Y no va a llegar a ser defensor del pueblo, ¿no? Pero jugaremos con las reglas limpias. ¿Qué es lo que quieren evitar? Quieren evitar que el país conozca mi hoja de vida. Ese es el tema. Que ya cuando pase a la siguiente fase, porque ellos tienen que en audiencia pública abrir los sobres y empezar a revisar cuál es la trayectoria que uno tiene y cómo sustenta esa trayectoria a partir de documentos legales, válidos, socialmente conocidos, etcétera. Y lo que ellos quieren evitar a toda costa es que el país se entere que Manuel Morales ha sido uno de los autores fundamentales, por ejemplo, del concepto de soberanía alimentaria, que he sido asesor de la CSUTV, que he elaborado un libro que se llama Economía Comunitaria, que ha sido publicado por el PNUD cuando yo trabajaba con la CSUTV, que luego posteriormente he sido técnico del CONAMAC y que con ellos hemos hecho la denuncia del Fondo Indígena, la vulneración de un derecho de los pueblos indígenas, un derecho económico. Quieren esconder la labor que yo he realizado en la cárcel de San Pedro y en el Centro de Orientación Femenina cuando he fundado
cuando estaba preso, porque yo he sido preso político el año 93, cuando hemos fundado el proyecto universitario penitenciario, una labor educativa de derechos de la población penitenciaria, que ha consistido en la introducción de varias facultades de la Universidad Mayor de San Andrés a través de un convenio para que formen profesionalmente a los presos. Uno de los que ha sido formado ha sido Felipe Quispe, que cuando ha estado en la cárcel luego ha salido licenciado en Historia. Ellos quieren esconder el aporte que estoy haciendo en la lucha de los derechos de los pueblos indígenas para tener 2 diputaciones especiales indígenas en las circunscripciones de Potosí y Chuquisaca, que no las tienen el día de hoy. Quieren esconder la labor que he realizado en defensa de la democracia cuando hemos denunciado el fraude. Quieren esconder los libros que tengo sobre el tema del narcotráfico, las graves denuncias que hemos hecho sobre las vulneraciones a los productores de hoja de coca de Apolo, de la Asunta, y además esclarecer que la actividad del narcotráfico vulnera los derechos a la salud de la población. Quieren esconder toda esa lucha, toda esa trayectoria. Entonces, ese es el objetivo final que está detrás de esto, evitar que la comisión valide toda esta documentación que estoy presentando como defensor de los derechos humanos, con una trayectoria que ha sido limpia y transparente. Nunca he pertenecido a ningún partido político, y un elemento importante, jamás me he postulado a ningún cargo público. Es decir, yo vengo de abajo, soy del pueblo, yo vengo con la sociedad civil luchando en diferentes espacios por la defensa de los derechos de la gente. Eso es lo que quieren esconder, y por supuesto, si todo esto se va a enterar a través de la comisión, la población y los diputados van a saber que soy el mejor postulante, el que mejor acredito méritos para ser el siguiente defensor del pueblo y recuperar esta institución para la sociedad civil. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Muy bien. Este es un tema importante que tenemos que conocer, obviamente todos, porque todos los postulantes, tal como usted menciona, señor Morales, es importante conocer su trayectoria, que por algo uno postula a un cargo, y en este caso un cargo muy importante como es el defensor del pueblo. Que bueno, durante los últimos tiempos hemos venido viendo que bueno, ha tenido un sinfín de, no sé si podemos decir errores, o tal vez no ha tenido la actuación que la población necesita. La población necesita un defensor que lo defienda, un defensor que escuche la voz de las personas que precisamente necesitan una atención en el caso del defensor del pueblo. Señor Morales, para finalizar esta entrevista, ¿qué espera usted una vez que presente esta demanda? ¿Cuál serían, según usted? Hemos hablado tanto de la justicia boliviana, de todo lo que, incluso de lo que necesita una reforma a la justicia también, pero ¿qué espera usted con esta demanda? Sí, mira, yo espero que la comisión, en primer lugar, me habilite, ¿no? Pero al margen de eso, independientemente de ese tema, que me habilite o no me habilite, es que yo he dado el siguiente paso, y es la demanda penal. Y lo que yo voy a exigir y lo que yo espero es que el fiscal convoque a los diputados a esclarecer cómo en su función constitucional de garantes de documentación de postulantes a defensores han permitido o son ellos los autores de sustraer un documento fundamental para un postulante. Es decir, es grave, es muy grave la denuncia que yo estoy haciendo, y la responsabilidad de toda la comisión es haber procedido de acuerdo a ley y no haber generado esta irregularidad, este ilícito que están cometiendo en mi contra. Entonces el juicio penal, pues, o la demanda penal continuará. Será la fiscalía la que tenga que darme la razón, comenzar una investigación, establecer cuáles han sido los autores, los alcances de la denuncia que estoy haciendo, y seguramente en un juicio poder generar una sentencia contra estos senadores y diputados que han cometido esta aberración. Y posteriormente, luego, con la sentencia iré pues a que pierdan su curul y sean inhabilitados como representantes del pueblo en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, esta acción penal, lastimosamente por la acción que ellos han iniciado, va a tener que concluir en esa instancia. Y si la Fiscalía me rechaza, o si la justicia rechaza esta denuncia que estoy haciendo,
Por supuesto que tendremos como luchadores sociales todos los mecanismos, ya sean constitucionales, internacionales o finalmente también la calle, para movilizarnos y defender los derechos de las personas que ingenuamente van, se postulan y que luego se les extravía esta documentación. Entonces, a tu pregunta, esta demanda penal la voy a llevar hasta su conclusión. Muy bien, esperemos que entonces toda esta demanda sea escuchada por usted, porque como bien nos menciona, toda la postulación, toda la documentación ha sido presentada en el momento oportuno, con todas las demandas que exige la ley, y evidentemente al final no es posible que se extravíe una documentación, conociendo y sabiendo que, como usted menciona, los encargados de poder tener custodia de esta documentación están incluso bajo una normativa legal. Bien, esperemos que todo esto pues se aclare y sea en beneficio no solamente de usted también, sino del resto de las personas que pues postulan a estos cargos que son muy importantes. Muchísimas gracias, señor Manuel Morales, y esperamos que tenga un buen resto de jornada.